derecho a elegir, ser elegido, pero hay otros que el derecho a conformar partidos políticos, el derecho al adoctrinamiento político, esos son derechos de estricta raigambre política. Pero hay otros que se politizan a pesar de ser derechos civiles y que están expuestos en el artículo 14. Por ejemplo, el derecho de reunión. Yo me puedo reunir en una charla de café, me puedo reunir para armar un partido de fútbol, me puedo reunir para distintas situaciones de la vida que nos depara a cualquier persona. Pero me puedo reunir con fines políticos también. Entonces es un derecho civil que puede tener directa vinculación a la finalidad, que en este caso es el ejercicio de un derecho político, el derecho de reunión, que puede ser una reunión de un partido político o a lo mejor por fuera de un partido político los efectos de constituir un partido político. También tenemos otro derecho que es el derecho de peticionar a las autoridades. El derecho de peticionar a las autoridades puede también ser ejercido con una finalidad política. Entonces, vemos que hay ciertos derechos que emanan del 14, del artículo 14 de la Constitución, que si bien tiene un espectro amplio en cuanto a su ejercicio, también en su finalidad pueden ser ejercidos como derechos políticos. Debo reconocer que también los derechos políticos se encuentran contemplados en dos instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 23 lo reconoce, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25. En esos dos instrumentos internacionales, con jerarquía constitucional, se reconocen también los derechos políticos que tienen todos aquellos estados que conforman, digamos, lo que es, digamos, la conformación del bloque de países americanos que se sujetan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han ratificado esta serie de tratados y que se avienen a reconocer el sistema de justicia interamericana. Entonces tenemos Constitución, dijimos que con anterioridad a la reforma del 94 era un derecho que podríamos considerarlo implícito o que se derivaba en algunos casos del artículo 14 de la Constitución, en lo que hace al derecho a reunión, el derecho a peticionar, publicar las ideas por la prensa, también en lo que tiene que ver con la publicación de las ideas por la prensa, también puede ser ejercida con una finalidad política. Entonces, tenemos que distinguir aquellos derechos estrictamente de naturaleza política, como el de ser elegido, el de elegir y ser elegido, el de conformar partidos políticos, el de participar en la vida de los partidos políticos, todas esas cuestiones que tienen que ver con derechos que son de naturaleza estrictamente política. Y que, bueno, y que estos han tenido reconocimiento a partir de la reforma de 1994 en los nuevos derechos y garantías, y si ustedes lo van a ver, están a partir del artículo 36, pero particularmente en nuestro caso, en esta unidad, nos interesa el 37 y el 38, porque el 37 habla de que esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular, el de las leyes que se dicten en su consecuencia, y después viene la caracterización del sufragio. El 38 nos habla ya de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático republicano que reconoce nuestra Constitución Nacional. Pero su creación obviamente está sometida a determinados parámetros que son fijados por la ley de partidos políticos, que es la 23898. Teniendo presente esto, podemos determinar que los derechos políticos, el más importante, elegir, ser elegido, el derecho a conformar partidos políticos, el derecho a participar en las instituciones de la democracia semidirecta, artículos 39 y 40 de la Constitución, o sea, presentar proyectos de leyes
y participar en las dos instituciones más importantes que tiene los institutos de la democracia semidirecta, que son participar en aquellas consultas, en la consulta popular, que puede ser un plebiscito, cuando es no vinculante, o cuando es vinculante, que es un referéndum, el referéndum de algún tema, de una ley. Entonces, tener presente, después van a ver con más profundidad todo lo que tiene que ver con los institutos de la democracia semidirecta en otra unidad. Acá lo que nos interesa es verlo desde el punto de vista de los derechos políticos, como la participación de los ciudadanos de manera casi directa en la presentación de proyectos de leyes ante, digamos, con un procedimiento especial ante las cámaras, perdón, ante las cámaras del Congreso, lo que implica que hay una participación activa de la ciudadanía en lo que tiene que ver con la generación de proyectos de leyes y lo que tiene que ver con las dos instituciones que son el plebiscito y el referéndum, que tienen que ver si uno es vinculante y otro no vinculante. En la posibilidad de votar este tipo de actos de gobierno que se les consulta a la ciudadanía. Perdón, vamos a ver que sigue en el programa. Concepto, numeración, reconocimiento constitucional, el artículo 37. Defensa del orden constitucional y resistencia está enumerado en el artículo 36. Bueno, acá les pregunta el programa y hace referencia al derecho de resistencia. El derecho de resistencia es cuando haya alguna situación irregular que produce la interrupción de la vida democrática de nuestro país o la suspensión de los derechos y garantías de manera irregular de nuestra Constitución. Entonces el 36 establece que la Constitución siempre va a mantener su imperio, su vigencia, pero aun cuando se interrumpiere por actos de fuerza, el sistema, digamos, estos actos serán insanablemente nulos, o sea, no tienen ningún tipo de valor. Los actos que se dicten, digamos, producto de un movimiento de fuerza, un golpe de Estado, algún tipo de levantamiento, sedición que se produce en contra de las autoridades legítimamente constituidas. Esos actos serán insanablemente nulos, carecen de vigencia y de valor. Sus autores, aparte de eso, hay una sanción penal para los autores. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 que dice que serán considerados traidores a la patria e inhabilitados para perpetuidad para ocupar cargos públicos. O sea, que significa que cualquier participación en este tipo de delitos implica la accesoria de la inhabilitación para ocupar los cargos públicos en cualquier gobierno futuro. Y tendrán la misma sanción quienes, como consecuencia de estos actos, usurpen funciones previstas por las autoridades de esta Constitución. Esto es lo que, esta cláusula, tiene su origen en, obviamente, los periodos en donde se produjeron situaciones de interrupción del orden constitucional. Desde el gobierno de Irigoyen, del primer gobierno de Irigoyen a la fecha, ha habido periodos en donde se ha producido la interrupción del orden constitucional por un golpe militar. Y bueno, entonces, para evitar la consolidación de los efectos de cualquier norma que pudiera dictar este gobierno ilegal, la Constitución sostiene que mantiene su imperio y declara nulo cualquier acto que se emita por este tipo de autoridades. Y aparte de las sanciones penales que corresponden a quienes participan en este tipo de acciones. Pero bueno, eso es lo que hace al punto del programa que les exige la defensa del orden constitucional y de la resistencia, o sea, la resistencia que tenemos todo ciudadano en armarse en pos de defensa de la patria. O sea, el derecho a resistencia puede ser tanto activa como pasiva. Generalmente la población lo ejerce de manera pasiva
de resistirse y convalidar este tipo de acciones por el cual se pretende interrumpir la vida democrática de nuestro país. En el punto 2, o el punto B, habla del sufragio. Bueno, habiendo explicitado los derechos que dijimos, ya hablamos de peticionar a las autoridades, que de peticionar a las autoridades me quedó por mencionarles que esa petición que se puede introducir a las autoridades puede ser mediante simples reclamos, simples peticiones, pueden ser verbales o escritas, como también pueden ser instrumentadas a través de acciones, como la acción de amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional, que es un procedimiento expedito y rápido que permite acudir ante un juez, el juez competente, para que dirima aquellas cuestiones que requieren de la atención urgente de la justicia ante la afectación de un derecho. Por supuesto que en el caso de la vulneración de algún derecho de índole político, el Código Nacional Electoral, la ley 19.945, sostiene y tiene previsto la acción de amparo para aquella persona que se ve privada en el día del comicio del ejercicio de su derecho. Puede ir ante el juez electoral competente, plantear una acción para que se tutelen el derecho a ejercer y elegir, participar en el acto eleccionario en el caso de haber una ilegítima restricción a ese derecho, o arbitraria y ilegítima restricción al derecho. Pero para eso hay que acudir ante el juez. En este caso, si es una elección nacional, el juez federal competente, que en el caso de la provincia de Córdoba, a nivel nacional, es el juzgado federal número 1 de Córdoba, que es el que tiene competencia electoral en toda la provincia. En la provincia de Córdoba, el único juzgado que tiene competencia electoral es el juzgado federal número 1 de Córdoba. Quizás en el día del comicio nacional, refiriendo no municipales ni provinciales, digamos, que permite a aquellos juzgados del interior, tanto el juzgado federal de Río Cuarto, el de San Francisco, el de Belville, el de Villa María, funcionan como una extensión de ese, en cuanto a la competencia, ¿no?, de ese juzgado federal número 1 de Córdoba a los efectos de las presentaciones que se pudieran hacer. Hoy esto, en cierta forma, mucho carece de sentido. El tema de la apertura, la necesaria apertura de los juzgados en el interior, porque como hoy todo lo que tiene que ver con el proceso judicial se ha digitalizado, o sea, el proceso judicial hoy se materializa 100% a través de medios digitales, entonces no hace falta la presencia física de aquel elector que se ha visto afectado con un escrito en soporte papel, presentándolo ante el juzgado federal número 1 de Córdoba. Hoy lo puede hacer directamente subiéndolo a la bandeja de entradas digitales, la mesa de entrada digital que tiene la justicia federal en cada circunscripción, el juzgado federal número 1 de Córdoba, el de Río Cuarto, el de San Francisco, el de Belville, todos tienen su mesa de entrada virtual. Entonces ahí se podrá presentar ese amparo, ese amparo electoral a los efectos de tutelar los derechos que pudieran ser vulnerados. Esto me quedó en el tintero porque cuando hablamos del derecho a peticionar, seguí con los otros y me olvidé de mencionar, digamos, la posibilidad de peticionar a las autoridades, pero en función directa a la afectación de un derecho de naturaleza política, que es el amparo, que es el amparo electoral. Bueno, hablamos ahora estrictamente del sufragio. El sufragio, hay una discusión en parte de la doctrina, algunos lo consideran un derecho, otros lo consideran un deber. En general, yo lo considero un derecho de naturaleza política, un derecho público de naturaleza política que le permite a aquellos ciudadanos ejercer el derecho a elegir.
pero con la obligación, como el voto es obligatorio, de que a todas aquellas personas que se encuentren dentro del padrón electoral y no estén exceptuadas por la ley en el día del comicio a no materializar su comparecencia a elegir, es una obligación. Si no están exceptuados, por ejemplo, el caso de los menores, los mayores de 16 hasta los 18 años. Esas personas que tienen 16 y han hecho la opción de quedar incorporados al padrón electoral, el voto para ellos no trae ninguna consecuencia jurídica, que es distinta a la situación para los mayores de 18 años. Los mayores de 18 años podrán ser pasibles de una sanción, inclusive de una multa. El Código Electoral, para aquellas personas que infringen, digamos, la obligación de concurrir el día del comicio a votar, a emitir el sufragio, no es lo mismo votar que emitir el sufragio, después lo vamos a aclarar, pueden recibir una sanción. Por supuesto que hay excepciones, por ejemplo, todas las personas que están afectadas al acto del comicio, la fuerza de seguridad, la fuerza militar, los empleados del correo, todos los médicos que están en las instituciones públicas afectados al servicio de emergencia, el personal de la justicia que está afectado de la justicia electoral que está afectado al acto del comicio. Eso no tienen la obligación de votar ese día. Todo lo demás sí la tienen. Por eso le estoy diciendo que es un derecho deber. El derecho, sí, podemos elegir, ejercer el derecho a elegir. O también votar en blanco, no elegir a nadie. Por eso estamos dentro de la libertad, en ese caso. Pero también tienen una consecuencia que es una obligación, porque nuestra Constitución establece que todo lo que tiene que ver con el artículo 37 de la Constitución, que el sufragio es obligatorio. Si ustedes lo leen, en el último punto, van a ver que dice que el sufragio es universal, es igual, cada persona vale un voto. No hay voto calificado. Y es secreto, obviamente, y obligatorio. Después ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas características, pero yo me quería detener en por qué la obligatoriedad. O sea, si bien es un derecho público que tenemos reconocido, inclusive por la Corte como derecho público, que permite la participación ciudadana en la elección de aquellos sujetos que van a componer las más altas magistraturas del país, esto no significa que no esté desacoplado de la obligación de concurrir ese día, si no está exceptuado. Entonces, por eso hablamos de un derecho deber. Después, entre las características del sufragio, debemos decir que hay que diferenciarlo del voto, porque el sufragio es la potestad que tenemos como ciudadanos, los ciudadanos, de elegir a quienes van a ser los futuros integrantes de las más altas magistraturas públicas, de los órganos que componen el gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo. Entonces, tener presente que votamos, sí, votamos, cada vez que sufragamos estamos votando, pero no en todas las veces que votamos sufragamos. ¿Y esto por qué lo digo? Muchas personas participan activamente en la vida social de los clubes de barrio, por ejemplo. Un club de fútbol, un club, no sé, destinado al fomento de cualquier tipo de actividad. Ahí uno participa activamente a lo mejor en la vida interna de ese club. Se puede postular, inclusive a ser el presidente de ese club o como vocal, miembro de la Comisión Revisora de Cuentas. Y ahí uno va, si se presentan varias listas, tendrá que acudir ese día y votar, elegir. Pero no es lo mismo elegir en estas entidades que elegir a las autoridades políticas que componen los órganos de gobierno, digamos, estipulados
y creados por la Constitución Nacional, a los efectos de constituir el gobierno. Entonces no es lo mismo el voto que el sufragio. ¿Sufragio? Sí, cuando concurrimos a elegir las autoridades de la Cámara de Senadores, diputados, presidente y vice. Entonces, ahí le tenemos clara. Votamos, sí, en cualquier otras actividades. En muchas actividades de la vida privada. En una sociedad anónima se vota también. En muchas personas jurídicas privadas se vota. Inclusive los mismos partidos políticos para conformar sus propias autoridades, en donde debe imperar los principios de la democracia y la periodicidad de los mandatos, también se vota para elegir las autoridades. Entonces esto tenerlo presente. Pero sufragamos cuando elegimos las autoridades que la Constitución establece mediante el sistema de periodicidad, diputados, senadores, presidente y vice. Ahí sí estamos ejerciendo el derecho de sufragio, que incluye el voto, obviamente. En las demás facetas de la vida, votamos, pero no sufragamos. Este sufragio es universal porque alcanza a todos. El Código Electoral Nacional solamente establece que votan quienes son ciudadanos, o sea, los nativos y los nativos por opción, los que tienen la ciudadanía otorgada. Aquellos ciudadanos que se han hecho, aquellos extranjeros que se han hecho ciudadanos, han tramitado su carta de ciudadanía ante la justicia federal, han jurado por la Constitución Nacional, mediante una sentencia que emiten los jueces federales, se los reconoce como ciudadanos por opción, naturalizados. Ellos tendrán el derecho a votar, pero no todos. No todos los habitantes de la Argentina votan, sufragan, mejor dicho. Son aquellos que el Código Nacional Electoral establece que están en condiciones de votar y están incluidos en un padrón electoral. Ahí está la universalidad. Por excepción, algunas personas no podrán ejercer este derecho. Los condenados y privados de la libertad, los fallidos, aquellas personas con la capacidad, conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aquellas personas que tienen una grave discapacidad y por una sentencia dispuesta por la justicia de cada provincia, la justicia civil de cada provincia, haya dispuesto que esa persona no tiene capacidad, tiene la capacidad restringida, entonces no puede ese día, o sea, se encuentra privado de la posibilidad de acudir el día del comicio a votar. Es igual, como yo les decía. ¿Por qué? Porque una persona, un voto. En otros tiempos, siglo XVIII, siglo XVII, en otros países, inclusive de la Europa continental, existió un voto calificado. Por ejemplo, inclusive los miembros de determinadas universidades en Inglaterra tenían un voto doble. O sea, los miembros, o inclusive un voto calificado en función del patrimonio también. O sea, no solamente por aquellas personas que tenían conocimientos otorgados por un título específico de una determinada universidad, sino también por la capacidad económica. Bueno, nuestro sistema constitucional, nuestro sistema electoral, ha hecho la elección de que una persona, un voto. El principio de igualdad ante la ley se ve reflejado, obviamente, en el artículo 37, último párrafo, en lo que tiene que ver con considerar que una persona equivale a un voto. O sea, todos podemos concurrir y todos vamos a ser tratados de la misma forma en lo que hace al valor de la elección que realizamos al momento de ingresar al cuarto oscuro. Después nos dice que es secreto, ya que estábamos hablando de cuarto oscuro, bueno, que el voto es secreto. Hace referencia a que previo al dictado de la ley al dictado de la ley Sáenz Peña en 1912, hubo
periodos en donde el voto no era plenamente libre para la persona que pretendía ejercerlo. Y había restricciones indebidas por parte de los partidos políticos que existieron en ese momento, en donde, como no estaba garantizado que el voto fuera secreto, inclusive se influía sobre determinadas personas, se incidía sobre determinadas personas, sobre todo los empleados, para que votaran en tal o cual sentido. Entonces, como el voto no era secreto, había cierta, por así decirlo, interferencia y falta de transparencia en lo que tiene que ver con las reglas de la elección de los gobernantes. Entonces estas prácticas fueron desterradas, hubo partidos políticos que tuvieron una activa participación en lograr luchar porque, digamos, las personas pudieran votar libremente y sin ningún tipo de interferencia al momento de elegir a sus autoridades, al momento de elegir a las autoridades que ellos consideraban que eran las que las representaban. El Partido Radical en ese sentido fue digamos, una institución dentro de lo que estamos hablando de la política argentina que influyó positivamente para que se dictara la ley Sáenz Peña y se reconociera el voto como un voto universal, igual y sobre todo secreto para quienes ejercían el derecho a elegir a las autoridades de nuestro país. Entonces, eso tenerlo en cuenta que no siempre fue así. Estamos hablando de 1912, recién que se dio la posibilidad de reconocer a través de la ley Sáenz Peña que pudiéramos elegir a nuestros gobernantes sin ningún tipo de interferencia. Nos queda lo último, que dijimos que el voto es obligatorio como última característica. Está puesto en la Constitución. O sea, hoy carece de sentido discutir si una ley pudiera establecer que el voto puede ser facultativo. Hoy no podría hacerlo porque estaría violentando el artículo 37. Creo que es un sano criterio que ha optado la Constitución Nacional de considerar, porque, digamos, las autoridades van a estar legitimadas en función de que participe la mayor cantidad de gente en los comicios para la elección de autoridades. Cuando mayor cantidad de gente participa, mayor legitimidad tienen nuestros gobernantes. O sea, legitima. La participación ciudadana legitima. Usted me va a decir, bueno, pero si lo estoy obligando, si una persona va obligada, no quiere... Está bien, no importa. Yo no estoy diciendo que la persona tiene que votar en tal o cual sentido. Solamente tiene que participar. Si no quiere elegir a nadie, que no lo haga. Si quiere elegir a uno, perfecto, en pos del otro. Y si no quiere elegir a nadie, no importa, pero participó. Esto forma parte con lo que tiene que ver con la educación que nosotros necesitamos. Cuando mayor educación cívica exista en nuestro país, mejores gobernantes vamos a tener. Entonces la participación, pienso, unido a la educación, por supuesto, va a lograr mejores dirigentes. Y también, obviamente, tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos de elegir a los mejores o de participar en la vida de los partidos políticos a efectos de que podamos elegir a los mejores candidatos. Y no voto. Espera que voy a otro ahora, si no, ¿cómo sigue? Bueno, el sufragio, concepto y clase, condiciones según el artículo 37, componentes del sistema electoral argentino. Bueno, ahora viene el sistema electoral. ¿Qué son los sistemas electorales? Los sistemas electorales son aquellos métodos que nos permiten convertir los votos en cargos, en los cargos públicos electivos. Convertir los votos en cargos públicos. Hay muchos sistemas electorales. A lo largo de nuestra historia argentina
se adoptaron varios. Desde 1912, inclusive, se adoptaron algunos, como por ejemplo el de lista completa. La ley Sáenz Peña adoptaba el sistema de lista completa. ¿Qué significa el sistema de lista completa? Es un sistema mayoritario. El de lista completa era que, digamos, el partido que sacaba la mayor cantidad de votos era el que se llevaba todos los cargos. Se elegían 3, el que ganaba se llevaba los 3 cargos. Era un sistema mayoritario. Hay otros sistemas que son los sistemas proporcionales, hay un sistema mixto, hay sistemas minoritarios también, hay sistemas uninominales, hay sistemas de voto acumulativo, que ya lo vamos a ver, hay una innumerable cantidad de sistemas electorales. Yo voy a focalizar y puntualizar cuáles son los que se han utilizado en la Argentina. Les acabo de decir cuál hizo opción por la ley Sáenz Peña, que es el de lista completa. Después tenemos el de lista incompleta. ¿Qué significa el de lista incompleta? El de lista incompleta significa que es un sistema electoral en donde ya participa la primera minoría. El de lista incompleta significa que, por ejemplo, de 3 cargos, 2 se lleva quien gana la elección y el cargo restante la primera minoría. Este sistema de lista incompleta es el que está previsto para la elección de los senadores nacionales por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eligen 3, 2 por la mayoría y el restante por la primera minoría. Todos los sistemas tienen generalmente ventajas y desventajas. Por ejemplo, el de lista completa, obviamente que no hace falta que les diga cuál es la desventaja, la poca representación en cuanto a las minorías. El de lista incompleta representa parcialmente a las minorías porque es una sola minoría la que accede a la cobertura de uno de los cargos. Después tenemos el de voto uninominal o de circunscripción uninominal. Perdón. La circunscripción uninominal está vinculada a la distribución del territorio en cargos, ¿no? O sea, se divide el territorio en función de tantos cargos a elegir hay. A veces eso como ventaja tiene acercar, digamos, el candidato al lugar que se elige. O sea, la gente lo va a conocer mejor, eso es bueno. Pero atomiza, en cierta forma, todo lo que tiene que ver con la elección. A veces la fragmenta demasiado en cuanto a la participación de distintos actores que por ahí no van a conformar ninguna mayoría. Hablo en el órgano legislativo, por ejemplo. Después el de voto acumulativo, que no es, ojo, voy a hacer la aclaración, no debe confundirse con lo que hemos vivido hace poquito, que es el sistema de las PASO, que es otra cuestión. El sistema de voto acumulativo tiene que ver que es la participación de las internas, o sea, se lleva adelante la elección general con las internas de los partidos políticos al mismo tiempo. Que esto es lo que se denomina la ley de lemas. La ley de lemas, que ha tenido vigencia en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en Chubut, en otras provincias, Formosa también, donde está el voto acumulativo, ley de lemas. ¿Qué significa? Que todos, o sea, la interna del partido se dirime en esta elección general. Y cualquiera de esas listas, hay una lista que va a ganar dentro de la interna de ese partido. Y todas las demás listas que perdieron suman los votos, son como colectoras de la lista que gana. A lo mejor la lista ganadora sacó un 20% y el partido de la oposición sacó un 23%. Pero si yo sumo las colectoras, capaz que esta suma un 35, 36% y esta se quedó ahí.
Entonces, el sistema de la ley de lemas, el del voto acumulativo, implica, en cierta forma, que se dirimen al mismo momento de la elección general la interna del partido. Después también tenemos los sistemas proporcionales. ¿Qué implican los sistemas proporcionales? Un sistema mucho más justo. El sistema proporcional, el de cociente, o el sistema D'Hondt, que es el que impera en nuestro país, que fue un abogado belga y matemático que impuso este sistema en Europa y es un sistema mucho más justo, se utiliza para la elección de los diputados nacionales. Se va dividiendo la cantidad de votos por 1, por 2, por 3, por la cantidad de cargos electivos. Y de eso se obtiene, digamos, un cociente que es el que se asigna para el reparto de las bancas en función del cociente. El sistema proporcional obviamente es mucho más justo, que es el que impera para la distribución de los, digamos, de los diputados nacionales conforme a la Constitución Nacional. Dijimos, senadores, lista incompleta, diputados, al sistema proporcional D'Hondt. ¿Qué sistema nos queda? Nos queda el sistema de balotage o doble vuelta. El sistema de balotage o doble vuelta, algunos por ahí van a discutir si es un sistema electoral o no. Me parece que para mí sí es un sistema electoral porque se convierten los votos de quienes participan en la doble vuelta en cargos. O sea, es para la elección de presidente y vice. En nuestro país no es un sistema que hayamos descubierto en Argentina, ya en otros países de Latinoamérica y sobre todo en Europa, en Francia, ya existía, en el mismo Brasil, la doble vuelta. Lo que varía es el porcentaje que se requiere para, a lo mejor, evitar la doble vuelta. Porque en donde una lista que obtuvo determinada cantidad de votos sea proclamada sin necesidad de acudir a la segunda vuelta. Bueno, en nuestro país, si uno va a los artículos 98 por ahí, en lo que tiene que ver con la elección del Poder Ejecutivo, ustedes van a ver que el presidente y vice se eligen a doble vuelta, salvo que la lista triunfante hubiera sacado más del 45% de los votos válidos. O hubiera sacado el 40% de los votos válidos con una diferencia de más de 10 puntos. Si ustedes lo leen, con más de 10 puntos con la lista que le sigue. Si ustedes van al 98, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 45%, por lo menos, de los votos afirmativos, votos válidos, válidamente emitidos, y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto al total de los votos afirmativos, válidamente emitidos sobre la fórmula que le siguen el número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Más del 45% no hace falta. Artículo 97. Más del 40%, con más de 10 puntos de diferencia, tampoco hace falta. Son las únicas dos excepciones que se establece para la innecesariedad de la segunda vuelta. Pero en la realidad, si no se dan esas dos condiciones, las dos listas más votadas, las dos fórmulas más votadas de presidente y vice, irán a la segunda vuelta, donde serán sobre ellas dos las que el cuerpo electoral, o sea, los ciudadanos tendremos que elegir para ver a quién se elige como presidente y vice. Eso es lo que hace a los sistemas electorales, dijimos, senadores, diputados y ahora fórmula de presidente y vice. Eso en cuanto a los sistemas electorales. ¿Qué más nos pide
Yo lo que le podría decir que al momento del comicio, uno tiene que saber, ustedes habrán visto que hoy, digamos, las nuevas tecnologías, las TIC, más en plena pandemia, han facilitado mucho el avance en estos temas. Entonces, si ustedes habrán visto lo que pasó en esta última elección de las PASO, de las primarias abiertas, lo que ocurrió es que el día del comicio el presidente de mesa, o sea, el ciudadano que tiene la obligación, la carga impuesta por la ley de ser el presidente de mesa, una vez que termina el acto del comicio, tiene la obligación de materializar el cómputo. Va a celebrar primero, va a celebrar un acta, va a emitir un acta donde conste todos los votos que se reciben. Los votos válidos, que son los votos válidos, son aquellos que fueron introducidos por los ciudadanos que votaron legítimamente en el acto del comicio y mediante las boletas oficializadas, no importa si tuvieran algún tachón, una raspadura, pero que hayan sido mediante las boletas oficiales y que se puede identificar los tipos de cargos que están incluidas en esa boleta. Porque puede haber corte de boleta. Votos en blanco. El voto en blanco es aquel en el cual un ciudadano no ha hecho ningún tipo de elección por ninguna de las listas que se postulaban para ocupar un cargo público. En el sobre no puede haber ningún elemento extraño, solamente un papel en blanco de color sin ningún tipo de escrito, mención ni nada. Los votos nulos, ¿cuáles son? Los votos nulos obviamente son aquellos en donde hay la inclusión de algún elemento extraño en el sobre en el cual se instrumenta el voto. Por ejemplo, algún papel con algún escrito distinto, con boletas no oficializadas, o por ejemplo la boleta de un partido y de otro, de partidos incompatibles. Esos son los votos nulos. Después también tenemos los votos recurridos. O sea, los votos recurridos son aquellos en cual alguna autoridad de mesa, algún fiscal de un partido político que participa en esa mesa electoral, en donde podrá objetar por determinados defectos que tenga ese voto, y entonces ese voto se aparta y no va a ser compatibilizado el día del comicio. Se lo separan con un acta aparte, en donde están todas las objeciones, y eso va a ser la impugnación va a ser valorada, o sea, el voto recurrido va a ser valorado por la Junta Electoral correspondiente. Y los votos impugnados, que es la última categoría, tienen que ver con aquellos votos en donde lo que se está impugnando es la identidad de quien concurre el acto del comicio. Entonces, como se está impugnando la identidad de la persona que concurre al acto del comicio, se va a elaborar un acta por el presidente de mesa. Ese acta se va a consignar el dígito pulgar de la persona que vota. Se va a hacer toda una mención de cuáles son las objeciones respecto a la identidad de la persona, y esa acta se va a incorporar al sobre y la persona va a votar. Por supuesto que se va a identificar en el sobre de la persona que está votando que ese voto está impugnado y será valorado por la Junta Electoral. Por eso entonces son siempre únicamente los votos al momento de hacer el acta y el telegrama, que es el reflejo del acta de cada mesa, que se envía a la Junta Electoral, que depende del Ministerio del Interior. El telegrama sale rápidamente, que es el fiel reflejo del acta del comicio. Sale rápidamente a la Junta Electoral para que el Ministerio del Exterior vaya publicando, digamos, cómo se han contabilizado los votos de cada partido en la elección. Y eso permite la agilización, porque esto depende de sistemas informáticos, también depende de que el correo con su sistema funcione
Imagínense la capacidad que tienen que tener los servidores para este tipo de cosas o la capacidad del sistema informático para contabilizar los telegramas de todo el país. Entonces, la rapidez que se requiere. Por eso esto requiere, digamos, el Ministerio del Interior, que es la autoridad competente para supervisar todo lo que tiene que ver con los comicios en la República Argentina y a la vez, si hay algún conflicto vinculado a lo que tiene que ver con las personas que votan o los votos en última instancia, es la Justicia Nacional Electoral. Por eso tener presente que esta situación tiene dos controles: el control administrativo interno del Ministerio del Interior, de la Junta Electoral, Ministerio del Interior, y el control judicial a través de la Justicia Nacional Electoral. Entonces, esto, tenerlo presente, cómo funciona el doble control judicial y administrativo. Expuesto esto, me parece que por ahí nos quedaba hablar de las fuerzas políticas. Dentro de las fuerzas políticas, que es el último punto que a ustedes les pide el programa, van a encontrar fuerzas políticas, conceptos, clasificación. Bueno, dentro de las fuerzas políticas van a encontrar algo que ya hemos mencionado: fuerzas políticas institucionalizadas y aquellas que no están institucionalizadas. Las institucionalizadas son las que la ley o la Constitución reconoce como actores activos en la participación de la vida política del país. En la Argentina, conforme a la Constitución, luego de la reforma de 1994, la única fuerza institucionalizada que se reconoce para la participación en la vida política son los partidos políticos. Y los partidos políticos, ¿por qué lo digo? Porque son muy importantes. Usted va a decir, porque es sumamente importante que reconozcamos que si uno lee la Constitución, si uno lee el artículo 38, ve que los partidos políticos son instituciones fundamentales, pero yo no me quería quedar y detener ahí. Dice que sus actividades son libres, obviamente que están sujetos a la ley. ¿Y por qué digo están sujetos a la ley? Porque para conformar un partido político se requiere formar una persona jurídica, se requiere establecer un estatuto, ese estatuto que conforma la vida interna de ese partido político tiene los organismos de gobierno, cómo se eligen sus autoridades, cuál es la ideología que propugna ese partido, cómo va a llevar adelante el adoctrinamiento de sus afiliados, cómo va a participar en la vida política del país. Bueno, todo esto tiene que ser evaluado por la justicia electoral, que son los que otorgan la personería jurídica, la posibilidad de funcionar. Y ustedes, si miran acá, van al segundo párrafo del 38, nos habla de que cómo funciona internamente un partido político, que debe tener la representación de las minorías, pero sobre todo, fíjense que dice la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos. Postulación para los cargos públicos electivos. Y sobre esto hay una gran discusión. ¿Por qué? Me decís, bueno, pero ¿por qué yo no me puedo postular por fuera de un partido político a un cargo electivo? Y mire, me parece que el artículo 38 está diciendo que la competencia, o sea, la competencia
es la atribución que la ley establece a un determinado órgano para materializar determinada actividad. Puede ser de la actividad de la administración pública, privada, pero yo le estoy reconociendo una determinada atribución. Y si yo a los partidos políticos les reconozco la atribución de postular los candidatos, va a ser muy difícil encontrar una interpretación que amalgame, digamos, la capacidad que tienen los partidos políticos de postular a sus candidatos con la de, si yo quisiera individualmente postularme, a través de la autorización que dispusiera una futura ley, ¿no? Yo creo que esto es inconstitucional, no podría serlo casi. Y aparte hay una limitación mayor todavía. Si ustedes leen lo que tiene que ver con cómo se conforman las autoridades del Senado para la elección de los senadores nacionales, dice de los candidatos que postulen los partidos políticos. No lo dice así para diputados o senadores, pero sí para diputados y presidente y vice. Pero sí para los senadores lo dice. Entonces, si uno amalgama, interpreta en conjunto las normas de elección de senadores, el 38, y va a ser muy difícil que salga una ley que permita una postulación de candidatos por fuera de los partidos políticos. Entiendo que esto no es posible. El único que está habilitado para postular a aquellos candidatos son los partidos, a ocupar cargos públicos electivos, ¿no? Son los partidos políticos. En este sentido, creo que no hay duda, es mi interpretación, puede haber otra interpretación distinta. Hay algunos que interpretan que esto podría ser factible a través del dictado de una ley. Y siempre y cuando no se trate de los cargos, por ejemplo, de senadores nacionales. Es una discusión. En mi opinión, creo que no se podría. La competencia es atribuida por la Constitución a los partidos políticos. Bueno, dijimos, partidos políticos, atribución del control sobre la personería jurídica, la justicia nacional electoral. Dijimos que, ¿qué pasaría si algún partido político pudiera en su estatuto o en sus fines, en sus objetivos, la exposición de su ideología, pretendiera imponer los principios del Partido del nacionalsocialismo, del Partido Nazi? ¿A usted les parece que podría ser, vivimos un derecho constitucional de la libertad, ¿no? Que pudiéramos habilitar a la participación, digamos, en la postulación de candidatos a un partido con esa ideología? ¿Les parece que podría ser válido? No, profe. No. Para nada. Todos aquellos Estaríamos fines discriminatorios. violando lo que se estipuló en el Pacto de San José de Costa Rica con respecto a los derechos humanos, o sea, estaríamos violando eh, lo firmado en cuanto a los derechos humanos y ni hablar de artículos constitucionales donde se habla de la libertad y de la igualdad de todos los ciudadanos. También le podría yo decir que está violando la libertad participar. Acá el quid de la cuestión pasa porque ¿cuál es la finalidad? Si la finalidad es crear un partido que tenga como finalidad la discriminación, la preponderancia de una raza, de una determinada religión, y bueno, eso no va a tener un buen final. Entonces, esto ya se ¿Y qué discutió y la pasa, Corte... profe, por ejemplo, me parece que lo habíamos tocado en otra unidad, con los partidos que en su estatuto no lo tienen estipulado, porque obviamente la Junta Electoral no los habilitaría,
pero en sus discursos hacen una arenga como muy explícita de este tema. No hay una condena por parte de la Junta Electoral. Hemos escuchado hace días el discurso de Milei diciendo somos mejores, somos superiores, muy explícito, Lo que ¿no? pasa, a ver, eso no es, eso no. Primero quería terminar de redondear esto. Lo del partido político que tuviera estos fines explícitos en su estatuto, ya la Corte Suprema, cuando tuvo la oportunidad de tratar el caso de la impugnación del partido Nuevo Triunfo, en donde la Justicia Nacional Electoral no permitió la habilitación de este partido, que en sus fines, digamos, pregonaba la exaltación inclusive de los símbolos del nazismo, o sea, pregonaba digamos, la preponderancia de conductas discriminatorias, de conductas de preferencia por una determinada raza. Entonces, esto era palmariamente discriminatorio y la Corte, en el año 2009, falló confirmando, digamos, el fallo de la Cámara Nacional Electoral por la no habilitación del otorgamiento de la personería jurídica de este partido. Y en lo que vos me preguntás respecto a los discursos que se vieron en el último tiempo, son dos cosas distintas, me parece. Porque lo que cada candidato pregone, cuando es candidato, no digo cuando ya es elegido y forma parte de, digamos, de alguna de las cámaras. Mientras es candidato, queda sujeto a la responsabilidad penal por lo que diga. ¿Se entiende? Porque vos lo que me Bien, o preguntás. sea, no iría al partido como representación de él, sino él como individuo. Claro, porque, ¿cuál es la historia? Porque, a ver, las autoridades del partido muchas veces no coinciden con los candidatos que se postulan para las elecciones. No son Claro, siempre bueno, los de mismos. hecho hemos visto en estas pasos un mix de posturas que van representadas en un mismo partido, ¿no? Eh, ¿Sí? por ejemplo, representantes que no tienen nada que ver a nivel ideológico con lo que expresa otro que va por el mismo partido. Eh, No nos olvidemos la posibilidad de conformar frentes, o sea, la justicia electoral, porque hay todo, el código electoral establece todo lo que tiene, regula toda la vida de los partidos políticos, la 23898, pero también regula la posibilidad de que estos partidos políticos se conformen alianzas en la postulación de candidatos, que es lo que vos me estás refiriendo. claro. Pero son dos cosas distintas las autoridades de los partidos, por eso yo te dije que la mayoría de las veces no coinciden para nada con los candidatos que se postulan para los cargos. ¿Y no Por es una eso, contradicción en la conformación del partido eso? ¿No se supone que deberían ser representantes fieles de lo que ellos en su estatuto tienen en su plataforma estipulado? electoral. Claro, Y bueno, pero vemos candidatos que han pasado por distintos partidos también. también, también, pero bueno, menos mal que no tenemos ley de lemas entonces, porque no veríamos. No, no, bueno, pero el sistema electoral de la ley de lemas tiene muchas ventajas en un aspecto que digamos, dirimir una interna, que esa es la ventaja que tiene con respecto a las PASO, con las primarias abiertas, ¿no? ¿Qué es la ventaja que tiene? Porque uno, en el voto acumulativo, en el mismo acto de la elección general, dirime la interna del partido. Claro, eso sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos partidos que estamos hablando que tienen referentes muy opuestos en una misma plataforma partidaria, ¿no? Eh, es como complicado. Sí, es el juego de la política. Digamos, a veces vamos a encontrarnos No con sé, el se me ocurre candidato. una persona que en Buenos Aires vota Manes y no tiene nada que ver con una línea del PRO que promulga Santilli, o por lo menos no en lo que es la conformación del Estatuto de la Unión Cívica Radical,
por más que vayan juntos Bueno, como alianza, ¿no? después van a ir como, que esa alianza ya está presentada, ahora está eso fue en una interna, Tal que cual, fue un ahora va a paso. haber unificación y vamos a ver qué se propone. O Bueno, lo que acá pasa es que mismo también uno en tiene que tener, Córdoba, entre Negri y Juez, ambas claro, personas que son totalmente opuestas en sus discursos, hasta en sus formas de emitir el discurso, y que van en una misma plataforma, por lo tanto, la construcción termina siendo, se diluye el fin del partido, ¿no? Es como que el partido pasa a ser una plataforma yo creo que electoral. Yo creo que también en estos tiempos tenemos que acostumbrarnos, yo lo digo desde un punto de vista de alguien que ya tiene sus años, ¿no? Perdón, porque tengo 57 años, entonces he visto ya pasar mucho tiempo en donde había periodos en donde hubo normalidad constitucional, en donde había dos grandes interlocutores, radicalismo y peronismo, y entre ellos dos dirimían el bipartidismo que siempre existió, hasta, yo diría, con fuerza, hasta la presidencia del doctor Menem, con fuerza, ¿no? El bipartidismo. Después del doctor Menem, el bipartidismo se empezó a diluir. O sea, los contornos de estos dos partidos, tanto el radical como el justicialismo, me parece que se empezó a diluir y empezaron a intervenir otros actores que hoy por hoy ya lo vemos claramente. Hoy no solamente tenemos que hablar de radicalismo o justicialismo, tenemos que hablar también del PRO, tenemos que hablar de la importancia de muchos Sí, bueno, partidos incluso provinciales. se habla de un radicalismo de derecha y otro de centro, otro de izquierda, lo mismo con el Bueno, es lo mismo Partido que pasa con el peronismo Justicialista. también. Exacto, exacto. Sí, sí. Pero bueno, pero son tendencias y posturas que hay. Lo que pasa es que, bueno, la postulación de esos candidatos se dirime dentro de las internas de los partidos. ¿Quiénes participan en las internas de los partidos? Bueno, ahora, en las internas abiertas, con las PASO, somos todos el cuerpo electoral completo. ¿Se Claro, entiende? antes eran solo los afiliados que iban y votaban por su candidato. Claro, ahora hay mayor, digamos, hay una mayor participación ciudadana. Esto es positivo. Lo negativo, que ya lo vimos con la anterior elección, en el 2019, digamos, de la elección de la fórmula del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en donde desde que transcurrieron las pasos hasta que ocurrió la elección definitiva, digamos, la fórmula que perdió, que era el ingeniero Macri con ellos, remontó 10 puntos, pero estaba como 15 puntos abajo y remontó 10. Pero se le hizo muy difícil en las elecciones de medio término hasta el final perdón, la elección de medio término no, de la PASO hasta la elección definitiva del 2019, se le hizo muy difícil la gobernabilidad. Digamos, en países con un régimen presidencialista como el nuestro, el sistema de la PASO tiene esta complejidad. Y sí, Que porque de agosto a diciembre son muchos meses, como, o sea, no hay como una figura genera, fuerte al poder. genera turbulencias. En un régimen presidencialista genera mucha turbulencia. Y sí, ¿eh? Pero bueno, sí. son las consecuencias del sistema electoral que tenemos. Sí me quedaba por decir una cosa con respecto al sistema electoral, que algo mencioné al principio respecto, dijimos que con la ley Sáenz Peña en 1912 se permitió, se logró el voto universal, igual, secreto y obligatorio, pero solamente para los hombres. Las mujeres recién en 1947 lograron la posibilidad de ser tratadas como iguales con respecto a los hombres. Y la primera elección fue en 1951, en que participaron en igualdad de condiciones con los hombres. Logramos Pero ahí ser no se acaba el ciudadanos. tema con respecto a las mujeres. No nos olvidemos que ya en el año 91 hubo que dictar una norma, una ley, que garantizaba un piso mínimo del 30% para los cargos
dentro de los candidatos electivos que tenían que ser mujeres. Esto generó una interpretación, bueno, mucha discusión respecto de cómo jugaba ese 30%, cómo se sustituían los cargos. Bueno, hasta que en la actualidad pasaron distintas leyes, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, hasta que hoy existe, digamos, del 2019 a la fecha, existe una norma que establece la paridad de género. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Se entiende? Entonces, Sí, no fue una lucha pacífica, digamos, pacífica en el sentido, no es que, digamos, fuese una lucha armada, sino que fueron jalones que se fueron conquistando para llegar a la paridad de género. No quería olvidarme de mencionar eso porque si no, o sea, y obviamente en materia política el 38 está hablando de eso, de lograr acciones positivas para la equiparación del género entre hombres y mujeres. Pero bueno, eso no me quería olvidar de mencionarlo porque si no nos quedaba en el tintero. Pero bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con todo lo que hace a el régimen electoral, de lo que tiene que ver inclusive con la fuerza, los partidos políticos también, y la participación de hombres y mujeres en la conformación de las listas. Después nos interroga el programa sobre grupos de presión. Yo le agregaría grupos de interés, grupos de presión y factores de poder. Por eso agrego, entre los actores digamos, que no están reconocidos por la Constitución Nacional, no están institucionalizados como los partidos políticos, hay otros que intervienen en la vida política del país, que son los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés? Y un grupo de interés, por ejemplo, puede ser un sindicato, puede ser un grupo de interés, puede ser cualquier culto religioso, la conformación de un culto religioso con sus fieles, la conformación de un club, de un determinado deporte, de un club social. Todo esto son grupos de interés. Las asociaciones ambientalistas, todas las asociaciones que pregonan la defensa del medio ambiente, del patrimonio cultural. Estos son grupos de interés. Ahora, cuando estos grupos de interés pretenden influir en los órganos de gobierno, legislativo o ejecutivo, el mismo Poder Judicial también de manera encubierta, se convierten en un grupo de presión. Aclaro, grupo de interés, esto que yo les mencionaba. Ahora, cuando ese grupo de interés es un sindicato, en pos de lograr un aumento salarial, hace un piquete al frente del Ministerio de Trabajo, corta las calles, manda un grupo al Congreso, a la Comisión del Trabajo y Seguridad Social para presentar un proyecto de ley y hablar con los diputados y senadores de determinado partido. Se convierte en un grupo de presión. Entonces, ahí hay que distinguirlos. Y por último nos quedan los factores de poder, que los factores de poder operan de manera mucho más solapada, pero también de manera continua. Pueden ser distintos grupos, pero al hablar de manera continua o con permanencia en el tiempo, por ejemplo, ya influyen en distintos tipos de temas. No sé, o sea, la lista no va a ser solamente, por ejemplo, como el sindicato en obtener mejores salarios. Por ejemplo, la iglesia católica puede ser considerada un factor de poder, porque incide en muchísimos temas. No solamente en buscar una mejoría económica para todas aquellas personas que están en una situación de pobreza, todo lo que tiene que ver con temas vinculados al aborto, todo lo que tiene que ver con temas vinculados a la fertilización asistida, a los mecanismos de procreación,
artificial, todo lo que tiene que ver con estos temas puntuales, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las leyes de divorcio. Entonces, hay instituciones que tienen incidencia en distintos temas. Y esos son factores de poder. Y pueden ser instituciones que tengan un gran poderío económico también. Entonces, inciden, por ejemplo, en los medios de comunicación, inciden también en los órganos de poder o en los órganos de comunicación sobre los órganos de poder. Entonces, hace que, digamos, inciden en distintos términos, en distintos temas y en distintos tiempos. Pongo de ejemplo la Iglesia Católica para que lo visibilicen mucho mejor. Incidió en la presidencia del doctor Alfonsín cuando se opuso con la ley de divorcio vinculado. Y no hasta hace mucho con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hace poquito nomás. Entonces, se opuso también a la ley de matrimonio igualitario. Bueno, por eso. Tantas otras. Entonces, es continua la participación para que vean cómo es un factor de poder. A ver, un factor de poder es cuando pretende influir, no siempre lo puede lograr a veces. ¿Se entiende? Pretende influir, a veces lo logra, a veces no. Sí, por eso son factores de poder. Exactamente. A eso me refería. Y en eso, digamos, termina todo lo que tiene que ver la unidad 10. Siguen, no, mañana es feriado. Mañana tienen descanso. Bueno, un merecido descanso mañana. Si les queda alguna pregunta respecto a esto, que nos queda tiempo, así que no hay problema. Si les Profe, quedó en el algo por chat, preguntar. perdón, A ver. porque en el chat uno de los chicos preguntaba qué capítulos entraban para el parcial. Miren, casi con seguridad, no quiero decirle 100%, pero esta unidad entra. O sea, tengan en cuenta que para el parcial van a entrar estas 10 unidades. Porque no sé si la unidad 11, que empieza el miércoles, la podremos terminar. Yo les recomendaría, seguramente el miércoles le van a definir, le van a dar la palabra definitiva, ¿no? Pero yo les digo, conforme lo que pude charlar con el profesor Bustamante, es que iba a estar incluida hasta la 10. Hoy terminamos la 10, hasta la 10 va a estar incluida. Cualquier cosa le preguntan al profe para tener el 100% de certeza, pero estudien esta unidad. No sé si la 11 va a ir. Yo calculo que no me quiero anticipar. Por la duda, hasta la 10 va. Profe, y con respecto a los alumnos que somos de distancia. No, los de distancia rinden aparte, no rinden. Sí, pero el profe Bustamante nos dijo que le consultáramos a usted la fecha. Ya le voy a ¿Está definida? Coincide el parcial de distancia y el recuperatorio con el segundo parcial y el recuperatorio del segundo parcial de los alumnos Perfecto. de presencial. No, lo tienen mucho más Tomamos esa adelante. fecha. Pero Sí, menos mal que sabía me preguntaste, así lo publico después. Sí, profe, porque hay muchos chicos de la modalidad de distancia que no participan de estas clases. Se los voy a publicar en Evelia. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, si no hay nada más, nos Dos vemos. preguntas. Si está definido si va a ser virtual o presencial para los alumnos presencial. Y la presencial va a ser virtual. Virtual. Y más o menos la modalidad, ¿qué sería? ¿Preguntas a desarrollar? ¿Múltiple opción? ¿Cómo sería? Múltiple opción. Ok. Profe, No. bueno, ¿cómo anda? Yo tengo una duda sobre el tema si necesitamos cámara, si consigo alguna cámara. Sí, cámara. Perfecto, muchas gracias. Tengan presente que para rendir de manera virtual la cámara es necesaria. No es porque, a ver, es un capricho nuestro, la reglamentación exige de la facultad, exige que para presentarse a rendir los parciales virtuales
hay que tener los medios técnicos, y en esto hace referencia a, obviamente, tener la cámara. Cámara y micrófono. El micrófono se lo exigimos que lo prendan cuando el profesor lo exija, pero si no lo tienen apagado. Cámara y micrófono vayan solicitando a quien se los pueda facilitar para tenerlo el día del examen. Así que bueno, esas serían las condiciones. Bien, y por último, con respecto a los parciales, ¿se puede trabajar, por ejemplo, con la Constitución en la mano, con el programa o no? Programa solo. Solo el programa. No Constitución. Bien, o sea que hay que acordarse de qué artículos se involucran en cada tema. No, es que no le van a preguntar. La pregunta, a ver, está vinculada, usted tiene que reconocer, o sea, como es múltiple opción, está la respuesta. Usted tiene que discernir cuál es la respuesta correcta. Bien. Bien, Bueno, o sea, no hace falta que nos memoricemos que el artículo 35 no, es que de no la tiene que Constitución... memorizarlo de memoria, nadie le va a pedir eso, porque, digamos, al ser múltiple opción, dentro de las opciones de cada pregunta está la respuesta correcta. Si ustedes han estudiado, se van a acordar cuál es la respuesta correcta. Tampoco es, digamos, la van a poder identificar. Así que bueno, vayan preparándose, obviamente. Sí, profe. Bueno, No, buen sí, ejercicio para mañana, que la pasen lindo. Gracias, profe. Chao, chicos. Nos vemos, chao. Chao.